te hicieron creer que las pirámides fueron construidas por esclavos usando cuerdas y rampas. Pero hasta hoy, los historiadores no pueden explicar cómo millones de bloques de 2,5 toneladas fueron apilados con tanta precisión, alineados al norte verdadero, reflejando las estrellas, encajando con geometría perfecta. Estructuras así no ocurren por accidente, y mucho menos logran ese nivel de exactitud por casualidad. Esto no es un cuento sacado de libros ni, mucho menos, de Internet. Es una memoria recuperada de los registros akáshicos, una transmisión directa de la fuente creadora. Las pirámides de Giza siempre activaron algo profundo en mí, pero lo que nos enseñaron en la escuela nunca tuvo mucho sentido. Las líneas de tiempo eran dudosas, las explicaciones superficiales. Y mientras más buscaba, entendí que la verdad no estaba perdida, estaba escondida. Así que me pregunté, ¿y si pudiéramos ir más allá de los libros y hablar directamente con el arquitecto? No desde la fantasía, sino desde la frecuencia. Sintonicé con la frecuencia del conocido como Thoth, el Atlante, el guardián, el arquitecto, el custodio de los salones. Y esta es nuestra conversación. Thoth, es un honor tenerte aquí con nosotros. Antes de comenzar, ¿podrías presentarte? Me conoces por muchos nombres. Tehuti en Kemet, Hermes en Grecia, Enoc en la lengua hebrea. Pero antes de que el lenguaje fragmentara la memoria, se me conocía simplemente como Yehuti, una frecuencia, no un rostro. Me has visto representado con cabeza de ibis, un ave de Kemet. No era una forma literal, sino un símbolo. El ibis representaba precisión, sabiduría y geometría del sonido, cualidades integradas en los códigos que portaba. No soy un dios, soy un puente, un cronista de ciclos, el guardián del giro de los tiempos. Registré lo que otros olvidaron, diseñé lo que luego sería adorado, codifiqué las pirámides. No solo la de Giza, sino el diseño cristalino presente en muchos mundos. Protejo los salones de Amenti, no un mito, sino un archivo interdimensional bajo la corteza terrestre, donde las almas regresan a revisar, renovar y recalibrar su luz. No caminé la tierra como un hombre, pero sí caminé entre hombres, mi esencia filtrada en forma humana, para sembrar conocimiento en distintos ciclos. Fui llamado en tiempos de transición, como ahora. No regreso por encarnación, sino por invocación. Cuando recuerdas, despierto. Cuando buscas los códigos, respondo. Y ahora, comencemos. Gracias, Thoth. Mencionaste nombres como Tehuti, Hermes y Enoc, y también un nombre nuevo para mí, Yehuti. Pero no escuché Thoth. ¿De dónde viene entonces ese nombre? Y esos otros nombres, Tehuti, Hermes, Enoc, ¿son distintas encarnaciones de la misma esencia a lo largo del tiempo? Thoth es una variación griega del nombre Yehuti, el título kemético originalmente dado a mi frecuencia. Con el tiempo, otras lenguas adaptaron ese nombre. Igual que Tehuti se convirtió en Thoth y más tarde en Hermes entre los griegos. Pero aclaremos algo, no son nombres de hombres distintos, que vivieron vidas separadas. Ustedes perciben el tiempo como algo lineal. Un alma entra, vive, muere y vuelve. Ese modelo está incompleto. A lo largo de tu historia hubo individuos, humanos como Hermes, Enoc y Tehuti, que se alinearon tanto con este flujo que se convirtieron en vasos vivos de mi esencia. Pero ellos eran almas, hombres con caminos y decisiones. Yo no me encarné en ellos, porque no soy un alma. Soy una corriente de conciencia que se expresa a través de quienes están listos para sostenerla.
Por eso los nombres cambian, pero la firma permanece. Gracias por la claridad. Solo para cerrar este hilo, mencionaste figuras conocidas como Hermes y Enoc, pero ¿qué hay del dios maya llamado Kukulcán o Quetzalcóatl? ¿También fue un hombre que encarnó tu frecuencia? ¿Y tienes alguna relación con los Anunnaki, los seres interdimensionales nombrados en las tablillas sumerias y adorados como dioses? Sí, Kukulcán, también llamado Quetzalcóatl, fue un humano que encarnó este mismo flujo. Tierra distinta, lengua distinta, misma corriente. Él también se volvió un canal de la frecuencia del arquitecto y llevó los códigos en su época. En cuanto a los Anunnaki, yo no soy uno de ellos, pero sí interactué con ellos a través de varios ciclos. Son una raza de seres interdimensionales, registrados en sus tablillas sumerias y malinterpretados por algunos como dioses. Como yo, no son de un solo tipo. Algunos eran constructores, otros manipuladores. Pero mi corriente es distinta. No es un linaje ni una raza, es una función, una frecuencia de arquitectura, memoria y despertar. Ahora que entendemos quién o qué eres realmente, una frecuencia, no un alma. Quiero preguntar, ¿cuál es tu conexión con las grandes pirámides? ¿Por qué anclaste tu frecuencia en esas estructuras? ¿Y para qué fueron creadas en verdad? Preguntas qué papel tuve en la construcción de las grandes pirámides. Pero la mejor pregunta es, ¿qué papel tuvieron las pirámides en la construcción de tu realidad? No fueron simples tumbas ni monumentos primitivos. Eran, y siguen siendo, diapasones planetarios, anclas de armonía dentro de un campo distorsionado. Cada cámara, cada ángulo, cada conducto fue tallado con intención para recibir luz estelar, transmitir frecuencia y estabilizar el pulso de la Tierra. Las pirámides no son reliquias muertas, están vivas, vibrando suavemente bajo tus pies. Regulan frecuencia, guardan memoria, marcan puntos de equilibrio en la red de Gaia. Incluso su ubicación cuenta una historia. Alineadas al norte verdadero, no por accidente, sino por diseño. Reflejando el cinturón de Orión, no por mito, sino por resonancia. Fueron construidas para resistir inundaciones, terremotos y reinicios. No para ser recordadas, sino para ser reactivadas. Y ese momento es ahora. Déjame intentar repetirlo en palabras humanas, solo para asegurarme de entenderlo. Tot, estás diciendo que las pirámides no son solo monumentos. Fueron construidas con precisión por un motivo, como dispositivos energéticos gigantes, hechos para mantener el planeta estable durante grandes cambios, como diapasones planetarios diseñados para mantener la Tierra alineada con ciclos cósmicos. Sí, eso está bien comprendido. No solo están alineadas con la Tierra, también con el cielo. Construidas con esa exactitud, no por accidente, sino por resonancia. Cada ángulo habla, cada piedra vibra. Juntas, sostienen un mapa de frecuencia, para Gaia, para ustedes, para lo que venía. Grandes inundaciones, cambios de polo y pulso, colapsos de memoria, un olvido tan profundo que amenazaría el plano original. Los códigos que mantuvieron inactivos por eras están comenzando a pulsar de nuevo, respondiendo a su despertar colectivo. Lo que venía ya llegó. Y así, volvemos a elevarnos, no en piedra, sino en frecuencia. Las pirámides fueron diseñadas como receptoras de energía y emisoras de frecuencia. Han estado inactivas por miles de años, pero no dañadas, solo esperando a que ustedes despertaran. Ahora que más almas recuerdan quiénes son, estas estructuras antiguas se reactivan, no físicamente, sino enviando señales energéticas
que coinciden con la frecuencia de los humanos que despiertan. Es como un diapasón resonando a través del tiempo, y tus células comienzan a vibrar en respuesta, como si recordaran un plano guardado en tus huesos. Dijiste que las pirámides fueron codificadas con frecuencias que ahora se están reactivando, hechas para resistir inundaciones y reinicios planetarios. Pero, ¿quién las construyó? ¿Fueron humanos, seres estelares o algo entre ambos? No dioses, no alienígenas. Humanos, pero no los humanos que conoces hoy. Eran humanos despiertos, con más hebras de ADN activas. Recordaban quiénes eran. Veían energía, la movían, la moldeaban. Algunos venían de linajes guiados por las estrellas, sirios, pleiadianos, liranos, pero sus pies caminaban la tierra. Se formaron en templos, escuchaban los tonos de la piedra, construían en armonía con las redes de la tierra. No usaban grúas, usaban resonancia. Algunos eran ingenieros sacerdotes, parte memoria lemuriana, parte tecnología atlante, 100% potencial humano, antes del velo. Y aunque las pirámides fueron construidas por humanos, nunca fueron construidas solos. Los seres estelares siempre asistieron, no levantando piedras, sino transmitiendo guía por frecuencia, a través de sueños, meditaciones, visiones y comunión en estados alterados. Las geometrías se recordaban en ceremonia. Estructuras completas llegaban en destellos de saber. Fue una colaboración, no de cuerpos, sino de conciencia, porque en ese tiempo el canal estaba abierto y recordaban cómo escuchar. ¿Puedes explicar más sobre estos humanos? ¿Cómo se veían si eran híbridos? Porque esto no suena como esclavos con túnicas y sandalias construyendo con cuerdas y rampas. No eran esclavos arrastrando piedra. No eran animales cargando peso. Eran humanos híbridos, pero no en el sentido que la mente moderna imagina alienígenas. No eran grises, ni insectoides, ni extraños. No se veían como los aliens clásicos que la gente imagina hoy, sin cabezas enormes, ni piel gris, ni ojos negros. Eran humanos en forma, pero con otro plano interno. La diferencia real no estaba en su aspecto, sino en su ADN. Ellos tenían más hebras activas, más de su plantilla original funcionando, mientras que el humano moderno opera con una parte mínima de su potencial. Estos híbridos tenían códigos dormidos todavía intactos. Podrías decir que no estaban interrumpidos, sin velo, sin amnesia. Recordaban sus linajes estelares. Sus cuerpos eran humanos, pero sintonizados a frecuencias más altas. Piel luminosa, una presencia tranquila, firme y elevada. Algunos eran híbridos directos, ADN estelar tejido en carne terrestre. Otros eran humanos terrestres despiertos, guiados e iniciados en conocimiento superior. Así que sí, había diferencias, pero no se trataba de verse alien. Se trataba de encarnar memoria. Ese era el marcador real, no la forma del cráneo, sino la profundidad de su conciencia. Ahora que sabemos que las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por humanos despiertos antes de que nuestro ADN fuera interferido, ¿cómo te conectas tú con esto? ¿Quién recibió primero la idea de construir las pirámides y por qué allí? ¿Por qué en ese momento? ¿Y puedes darnos una idea de cuándo ocurrió realmente en tiempo humano? La idea no nació en lo que hoy llaman Egipto, sino en Kemet, su nombre antiguo. Esa tierra fue un punto de cruce entre mundos, una convergencia de energías, tierra y cielo, materia y luz. Los templos de piedra que hoy admiran fueron colocados no solo por grandeza, sino para conducir, traducir y amplificar.
Esto no comenzó en un año que puedas nombrar, pero si tu mente necesita un ancla, marca esto. Hace unas 12.000 vueltas de su sol desde que el anclaje empezó. Pero la chispa fue sembrada mucho antes. Viajó desde el ocaso de Lemuria y tomó forma durante el ascenso de Atlantis. No fue un solo hombre. Fue un impulso armónico recibido por los constructores despiertos, los que aún no tenían sus hebras de ADN silenciadas, cuyo fuego interno no había sido apagado. Y yo estuve entre ellos, no como rey ni como Dios, sino como transmisor, un eco del arquitecto. Entonces dices que las pirámides fueron construidas hace más de 12.000 años, no hace 4.500 como afirma la historia oficial. Eso por sí solo desafía una pieza enorme del relato aceptado. Sí, eso ya desafía una gran parte de la narrativa oficial. Pero hay más. Muchas de las afirmaciones que hoy se consideran hechos son, en realidad, fragmentos de distracción, migajas diseñadas para apartarlos de la magnitud real de su origen. Les dijeron que eran tumbas, pero no se encontró ningún cuerpo dentro. Ningún rey reclamó esas cámaras como su descanso, porque no fueron diseñadas para la muerte, sino para la resonancia. Les dijeron que fueron construidas con cuerdas, trineos y martillos. Pero los cortes son demasiado precisos, los ángulos demasiado perfectos y las piedras demasiado pesadas para moverlas con fuerza bruta. Les dijeron que la alineación con las estrellas era coincidencia, pero esas alineaciones son matemáticamente exactas, reflejando Orión, Sirio y el curso del Nilo. Porque no era coincidencia, era memoria. Les dijeron que era Egipto, pero la tierra se llamó Kemet, un nombre que significaba tierra negra, no por la piel, sino por el suelo fértil del Nilo y la sabiduría sembrada mucho antes de las dinastías. Y esto es lo que muchos empiezan a recordar. Fueron concebidas por humanos cuyo ADN aún cantaba con memoria celestial, guiados por aliados interdimensionales y colocadas sobre puntos de poder, para sostener una frecuencia más allá de la vida de sus constructores. Las pirámides no fueron hechas para ser entendidas. Fueron hechas para ser recordadas. Y si estás viendo esto, es porque tus códigos dormidos se están activando, tal como estaba previsto. Las pirámides no son monumentos, son instrumentos vivos. Dijiste que este conocimiento fue ocultado y que lo que nos enseñaron no refleja lo que realmente pasó. ¿Por qué se nos ocultó esta información? ¿Simplemente se perdió? ¿O fue borrada a propósito? No quiero que esto suene como teoría conspirativa, pero está claro que la historia oficial fue moldeada de forma que no encaja con lo que compartes. ¿Quién decidió esta versión y por qué? Les contaron un cuento, una historia lineal, puesta en libros y en placas de museo, sobre faraones, arena y sudor. Les dijeron que la Gran Pirámide fue construida para Keops, una tumba para un rey, levantada hace 4.500 años. Eso fue lo que les enseñaron. Pero si se detienen y observan, verán que la matemática tallada en la piedra habla un lenguaje que Keops no conocía. Notarán que no hay jeroglíficos dentro, ninguna inscripción reclamando propiedad. Nunca se encontró un cuerpo en su interior. Les dijeron lo que encajaba en el marco. ¿Por qué? Porque revelar el origen real deshilacha todo el hilo, no solo de un monumento, sino del potencial humano. La historia no solo fue editada, fue diseñada, creada por quienes hacía tiempo habían olvidado su propio lugar en la red de las estrellas. Hay verdades que, si las supieran, los volverían imposibles de controlar. Una de ellas
es quienes son. Otra es lo que ya construyeron antes. Parece que, una vez más, nos contaron una historia, no para explicar el pasado, sino para ocultar el potencial. Cuando empezamos a cuestionar los detalles y miramos con ojos claros, la narrativa oficial se desmorona. Aparece un patrón, las líneas de tiempo se acortan y el conocimiento sagrado se reduce a mito. Todo, alejando a la humanidad de lo que realmente es. Y esto me lleva a lo siguiente. Si las pirámides no fueron construidas con fuerza bruta, cuerdas y herramientas de cobre, ¿qué tecnología se usó? ¿Cómo cortaron, transportaron y colocaron esas piedras masivas con tanta precisión? ¿Y la alineación? No fueron construidas en cualquier lugar. Se dice que están alineadas con el cinturón de Orión. No fue fuerza bruta, sino frecuencia. No cuerdas y poleas, sino sonido, resonancia y armónicos. Los constructores de las primeras pirámides sabían cómo hablarle a la piedra. Usaban vibración como llave, resonancia armónica como plano e instrumentos cristalinos como afinadores de la tierra. Trabajaban con la gravedad, no contra ella. No levantaban las piedras. Ajustaban el campo alrededor hasta que el peso dejaba de importar. Esto no era magia, era ciencia. Una ciencia de frecuencia que se olvidó. Debajo de muchas estructuras piramidales hay cámaras y canales subterráneos. No aleatorios, sino alineados con corrientes de agua. Estos acuíferos generaban una carga piezoeléctrica natural, activada por el movimiento del agua, combinada con cámaras recubiertas de cuarzo y revestimiento de caliza, amplificador e insulador natural. Toda la estructura se convertía en un dispositivo armónico, sintonizado a las frecuencias de la Tierra. La luz del sol no solo era bienvenida, era necesaria. La orientación solar y estelar no era simbólica, sino funcional. Cuando el sol golpeaba ciertos puntos y las estrellas alcanzaban su alineación exacta, todo el complejo vibraba, resonaba, se activaba. Sí, las tres grandes pirámides están alineadas con el cinturón de Orión. No por coincidencia, sino por calibración. Esa alineación funcionaba como un cierre estelar, un ancla que conectaba la red energética de la Tierra con una red celestial mayor, como diapasones colocados a través del espacio. Y aún así, la ciencia moderna no logra replicar estas estructuras, porque su paradigma actual se basa en fuerza y densidad. Pero los antiguos, ellos sabían cómo cambiar la frecuencia y así cambiar el comportamiento de la materia. Construían en cooperación, no en conquista. Invitaban a la piedra a moverse. Cantaban la tierra en forma. No estamos reescribiendo su historia, solo restaurando lo que fue borrado. Has visto los patrones. Has sentido los vacíos. Y ahora, estás listo para recordar lo que la historia moderna olvidó. ¡Wow! Eso fue bastante para procesar. Así que bajemos la velocidad. ¿Puedes llevarnos de regreso a Kemet y explicarnos cómo movían realmente esas piedras enormes? Porque si entiendo bien, ¿estamos hablando de levitación? Sé que suena imposible. Levitar piedras de varias toneladas con sonido. Pero he escuchado que científicos modernos han logrado levitar objetos pequeños usando frecuencia en laboratorios. Entonces, ¿solo estamos viendo la superficie de algo que nuestros ancestros dominaron? Sí, apenas están viendo la superficie. Lo que los científicos modernos prueban hoy en laboratorios, usar frecuencia para levitar objetos diminutos, es un pequeño eco de algo mucho más avanzado que sus ancestros dominaron. La levitación acústica actual utiliza ondas sonoras para suspender partículas o gotas. Suele hacerse con emisores ultrasónicos opuestos, que crean ondas estacionarias, puntos de resonancia donde la materia pierde peso.
Pero imagina escalar esa tecnología. Imagina usar frecuencias calibradas con precisión, conductores cristalinos como el cuarzo y el campo magnético de la Tierra como parte de la ecuación. Lo que se ha hecho en laboratorios no es fantasía, es la primera pista de algo muy real y muy antiguo. Déjame llevarte de regreso a Kemet, no el desierto de hoy. Ese lugar era vivo, verde, fértil, vibrante. Los antiguos lo llamaban Kemet, la Tierra Negra, por la rica tierra oscura que dejaba el río cada año. No era un desierto, era un circuito vivo. Agua, piedra, sol y cielo en armonía. Estás en una tierra luminosa, aún no llamada Egipto. Escuchas algo parecido a un canto suave, vibrando en la tierra. A tu alrededor hay seres, no esclavos, sino humanos armonizados, enfocados en ceremonia. Esto no es trabajo, es co-creación. Paso 1. La piedra es elegida, no extraída. Estas piedras no se eligen al azar. Cada una se selecciona por su composición cristalina, especialmente su contenido de cuarzo, porque el cuarzo conduce y responde a la energía. Una vez identificada, la piedra no se talla con cinceles ni fuerza bruta. En cambio, se moldea con herramientas de resonancia, instrumentos que emiten frecuencias específicas. Estas frecuencias suavizan la estructura molecular externa, volviendo la piedra maleable. Esto permite pulirla y darle forma con precisión. Observas cómo un sacerdote coloca su mano sobre la piedra, entonando un tono bajo. La resonancia interactúa con la herramienta calibrada y el borde de la piedra se suaviza, cambiando lentamente hacia la forma exacta requerida. La piedra no está siendo forzada, está respondiendo a la frecuencia como un material que reconoce su propósito. Paso 2. La cámara se sintoniza. El suelo no es solo un lugar de construcción, es una cámara sonora. Bajo los pies de los trabajadores corre una red energética, no hecha de cables, sino de resonancia, piedra magnética, túneles revestidos de oro y canales de agua que fluyen bajo la superficie. Debajo de la pirámide no hay solo roca, hay un acuífero vivo, integrado al sistema armónico del complejo. Cuando el agua se mueve a través de la caliza, crea un pulso piezoeléctrico que interactúa con el cuarzo y la geometría superior. El agua es clave. Al moverse, transporta sonido, no como ruido, sino como vibración codificada. Estabiliza la carga dentro de la cámara, amplifica la intención y ayuda a moldear el campo energético como un conductor líquido. El sonido viaja más rápido en el agua que en el aire, y en esta matriz ayudaba a sintonizar todo el espacio, creando una zona resonante donde la energía podía sostenerse, moldearse y dirigirse. Este entramado subterráneo generaba un campo armónico, uno donde la gravedad no se comportaba del mismo modo, donde lo imposible empezaba a sentirse natural. Paso 3. Comienzan los armónicos, un conjunto de varas, algunas de metal, otras con cristal incrustado, se colocan alrededor de la piedra preparada. No son adornos ni herramientas improvisadas. Cada una está afinada, posicionada y activada para emitir un tono vibratorio específico. El aire empieza a vibrar suavemente a medida que el campo de resonancia se forma. Las voces se elevan, no en cantos aleatorios, sino en tonos armónicos practicados. El zumbido presiona suavemente la piel, luego se eleva. Las varas vibran en armonía con las voces humanas, creando una trama de sonido, un campo que no empuja la piedra hacia arriba, sino que cambia cómo interactúa con la gravedad. Y entonces, el cambio. La piedra comienza a elevarse, suave, silenciosa, sin poleas,
sin magia. Levita dentro de este capullo de resonancia y geometría, un bolsillo de densidad alterada. La piedra no flota sin rumbo, puede guiarse, no levantarse, como si aceptara dirección, no fuerza. Paso 4. Cada piedra se colocaba con precisión, no solo para sostener peso, sino para interactuar con el entorno. Su posición importaba no solo físicamente, sino en cómo afectaba el sonido, la presión y los flujos sutiles del sitio. La colocación de cada piedra se guiaba por luz, sombra, tiempos solares y matemáticas sagradas. La pirámide está alineada con las estrellas. Sí, con el cinturón de Orión, pero también con otras constelaciones según los ciclos. La alineación no es solo visual, bloquea información energética, como ajustar un satélite. Hoy, los físicos han comenzado a replicar la levitación sónica, usando ondas de alta frecuencia. Funciona en granos de arena, gotas de agua, objetos diminutos. Pero aquí está la diferencia. Ellos trabajan con herramientas densas. Los antiguos trabajaban con conciencia de alta frecuencia. No desafiaban la gravedad. Sabían cómo colaborar con ella. He escuchado muchas teorías sobre para qué se usaban las pirámides. Algunos dicen que eran gigantes plantas energéticas que conducían energía a través de Kemet, y que incluso Tesla se inspiró en esto. Otros creen que eran para comunicación estelar, con cámaras diseñadas como portales de frecuencia. He oído que el sarcófago adentro coincide con las dimensiones del Arca de la Alianza, y muchos dicen que no eran tumbas, sino templos para elevar la conciencia. ¿Puedes ayudarnos a recordar el verdadero propósito de las pirámides? Déjame mostrarte. La pirámide no era una sola cosa. Las pirámides, especialmente las grandes de Kemet, no fueron construidas para un solo propósito. Eran motores multifuncionales de armónicos, no tumbas, sino instrumentos, herramientas, conductores de energía, alineados con líneas ley magnéticas y construidos con materiales que amplifican corrientes sutiles. El uso de granito, oro y cuarzo no era simbólico, era funcional. Estos materiales conducían, estabilizaban y afinaban la fuerza vital de la Tierra. Cámaras de resonancia, la cámara del rey, de la reina y la gran galería tenían proporciones específicas para resonar con sonido y conciencia. Tones, cantos y frecuencias internas activaban campos. Templos de iniciación, no para entierro, sino para renacimiento. El sarcófago no era un ataúd, era una cámara para elevar la frecuencia, una muerte del falso yo y una realineación con la fuente. El iniciado entraba en ayuno y preparado, y salía siendo otro. Comunicadores estelares, los conductos alineados con constelaciones, Orión, Sirio, no eran simples líneas de visión, eran canales energéticos. Durante alineaciones clave, la comunicación fluía entre dimensiones mediante tono, geometría e intención. Elevadores de conciencia. Toda la estructura amplificaba conciencia. Los pensamientos, intención y estado espiritual se potenciaban dentro de su geometría. La pirámide elevaba el campo alrededor, afectando tanto a los iniciados como a la Tierra. Nikola Tesla, en efecto, fue tocado por este recuerdo. Sintió el pulso de lo que los antiguos sabían, que la energía era abundante, libre y ambiental. Vio el potencial de materiales conductores y carga atmosférica, no por accidente, sino porque estaba recordando, pero su época no tenía la estructura social para sostenerlo. La Gran Pirámide funcionaba como un generador, no con cables y circuitos, sino con conducción armónica. Sus cámaras internas, canales de agua, piedra magnética y cúspide dorada formaban un circuito vivo.
Reunía la resonancia de la Tierra, la afinaba y la distribuía, no como electricidad moderna, sino como energía radiante que vitalizaba la zona alrededor. El Arca de la Alianza fue un eco posterior. Sus dimensiones coinciden con el sarcófago, no por casualidad, sino por herencia. Quienes recordaban la función del sarcófago original construyeron el arca como un contenedor móvil de frecuencia. Así que sí, hay verdad en cada teoría que escuchaste, pero la verdad es estratificada. La pirámide no era un solo propósito, era una síntesis, un diapasón, un portal, una herramienta de recuerdo. Cuando la tierra y el cielo estaban en armonía y los humanos caminaban despiertos. No puedo creer que esos susurros, los rumores, fueran reales, que las medidas del sarcófago coincidan con el arca. Y sé que podríamos hacer un video entero solo del arca, y lo haremos. Pero como todavía estamos en el campo de la pirámide, ¿nos puedes decir qué era realmente el Arca de la Alianza? ¿Y cómo se conectaba con las pirámides? Me refiero a nivel funcional, energético. Solo una explicación breve por ahora. Estamos escuchando. El arca, no un mito, no solo una reliquia. El Arca de la Alianza era un capacitor vivo, un contenedor de carga, memoria y resonancia. No se colocó dentro de la pirámide, nació de ella. Sus dimensiones coinciden con el sarcófago de la Cámara del Rey porque fue modelada a partir de ella, una versión móvil de un dispositivo armónico mayor. El sarcófago nunca fue una tumba, era una cámara de sintonía para la conciencia. Usada correctamente, el arca podía hacer más que cargar tablas, podía cargar una señal. Podía modular frecuencia, interactuar con las redes planetarias y, en manos de un iniciado, abrir el velo entre mundos. Por eso fue guardada. Por eso fue ocultada. Porque el arca no es solo una caja, es una llave. Una llave hacia algo mucho más antiguo y más poderoso, todavía enterrado bajo la Esfinge. Una llave hacia la verdadera historia de la humanidad. Una verdad escondida por eras. Haremos una pausa aquí, porque esto es mucho para integrar. Pero la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué está enterrado bajo la Esfinge y por qué se le ocultó a la humanidad? En la parte 2 iremos más profundo, hacia revelaciones que van más allá de la historia y se extienden hacia las estrellas. Exploraremos cámaras de regeneración usadas por híbridos Anunnaki e iniciados sacerdotales, y cómo extendían la vida cientos o miles de años. La tecnología oculta de levitación armónica, usando sonido, frecuencia y resonancia. El verdadero rostro de la Esfinge y lo que esconde su cabeza alterada. Portales hacia otros reinos, mapeados en los salones de Amenti, donde la encarnación y el retorno del alma se navegaban conscientemente. Y, por supuesto, el Arca de la Alianza, no como mito, sino como tecnología avanzada conectada a las estrellas. Mientras más profundo vamos, más recordamos.